Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Así puestos en pie, les invito a abrir sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a orar primero, hermanos. Oremos. Señor, damos gracias nuevamente por tu bondad, por dejar que estemos aquí reunidos, congregados en tu nombre, para exponernos nuevamente al consejo de tu palabra. Yo te ruego que por medio de la exposición de este sermón tú traigas ánimo a tu pueblo, traigas consuelo, traigas gozo, traigas corazones llenos de regocijo en tu palabra. Danos claridad, Señor, en esta palabra que has dejado para que los hombres conozcamos quién eres tú, quiénes somos nosotros y cuál es nuestro deber. Ayúdanos, Señor, a glorificar tu nombre con sinceridad de corazón y bendice la exposición de esta tarde. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, Filipenses capítulo 3, voy a hacer la lectura en el versículo 1 solamente. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Hasta ahí la lectura. Pueden tomar asiento. Bien, el sermón de esta mañana es evidentemente una continuación del estudio que hemos estado teniendo de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, y vamos a iniciar ahora un nuevo capítulo. Ya hemos abarcado varios sermones en el capítulo 2 y vamos a avanzar ya en esta carta hacia el capítulo 3. Ahora, este breve versículo, que no lo he leído ni siquiera completo, ha generado controversia en algunos eruditos o comentaristas. Controversia que no da para tanto, diría yo, porque no es algo que vaya a socavar la palabra de Dios. Gracias. Y la controversia radica en esas primeras palabras que nosotros tenemos traducido como por lo demás. Entonces algunos suponen que el apóstol Pablo estaba por cerrar su epístola, que ya había dicho todo lo que tenía que decir, y entonces ya iba a dar las notas finales de esta carta, pero que en ese momento Pablo recordó algunas cosas más que tenía que decir, entonces avanzó en su exhortación. Esa es una de las posiciones que se da respecto a este primer versículo en Filipenses capítulo 3. Por otra parte, hay quienes entienden, y creo que es la manera más apropiada de entenderlo, hay quienes entienden que más bien por lo demás, hermanos, gozados en el Señor, es una transición que el apóstol Pablo hace de lo que era la parte introductoria de su epístola y algunas cosas que él debía mencionar acerca de él para información de los filipenses, para pasar entonces a lo que va a ser el cuerpo de la carta o de la epístola, es decir, la esencia, lo que Pablo en verdad quería informar a esta iglesia. De hecho, si nosotros vemos por lo demás, lo vamos a encontrar también más adelante, en el capítulo 4, versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro. Y Pablo ha utilizado esto también en otras epístolas, pero como les digo, no es algo que debería generar mayor controversia. Sin embargo, la controversia viene porque algunos suponen que Pablo había escrito otra carta a los filipenses, de la cual no tenemos nosotros existencia o registro, y que entonces cuando él en este mismo versículo dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, se refiere a alguna carta que él ya había escrito. Si la había escrito o no es algo que deba pesar mucho en nuestras mentes, porque sabemos que tenemos la inspiración del Señor en nuestras Biblias y que tenemos lo que el Señor quiso en su soberanía, que nosotros tuviésemos acceso para conocimiento de Él y para nuestra instrucción. Así que esto lo dejo simplemente como algún comentario, sobre todo para aquellos que les gusta indagar más en los estudios que abordamos cada domingo de esta epístola de Pablo a los filipenses. Ahora, Pablo ya ha venido hablando del gozo, y el título de este mensaje, hermanos, es Gozaos en el Señor, que nace de la exhortación del apóstol Pablo aquí.
Ahora, esta epístola, como les dije en su momento, en la introducción, es conocida como la epístola del gozo, y algunos creen que ese es el tema principal del apóstol Pablo. Y ciertamente es uno de los temas principales. Pablo habla mucho acerca del gozo en esta epístola. Sin embargo, como les dije antes de iniciar cada estudio de esta epístola, hay muchos temas más que Pablo abarca y que no se concentran únicamente en el gozo. Es decir, no podríamos decir que únicamente Pablo tiene en mente el tema del gozo, pero sí es uno de los temas más prominentes. Y si nosotros damos un vistazo atrás, hemos visto que en el capítulo 1, versículo 4, Pablo dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Pablo está hablando del gozo que él sentía. Versículo 18 del capítulo 1, cuando habla de aquellos que estaban con motivaciones incorrectas predicando a Cristo y otros lo hacían por amor, de manera sincera, dice Pablo: que pues, que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún más. Versículo 25, y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Capítulo 2, versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Y así nosotros llegamos en el capítulo 2, versículo 17, una vez más, y 18, vemos a Pablo diciendo: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Es decir, en un sentido, lo que Pablo está hablando del gozo, muchos de estos versículos los hace desde una experiencia personal. Pablo les está diciendo a los filipenses: yo me estoy gozando a pesar de mis tribulaciones, a pesar de mis pruebas, de mis dificultades. Ustedes también tienen que gozarse. Pero ¿qué es lo que hace Pablo de manera diferente cuando nosotros llegamos a este primer versículo del capítulo 3? Noten que Pablo ha abordado el gozo y ha exhortado, como en el versículo 18: gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pero Pablo añade aquí un elemento importante. Dice Pablo: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y esta es la información adicional que el apóstol Pablo quiere dejar en la mente de los filipenses. Así que en este mensaje, es un mensaje bastante sencillo, pero pienso que a veces esas cosas sencillas que nosotros podemos saber o ya habíamos conocido anteriormente son las que suelen olvidársenos, y nosotros debemos ser una vez más recordados de estas cosas. Entonces, en primer lugar, vamos a ver cuál es este gozo del que habla el apóstol Pablo. En segundo lugar, vamos a ver quiénes son los que pueden acceder a este gozo, los que pueden gozarse en el Señor. Y finalmente vamos a considerar por qué es que nosotros debemos gozarnos en el Señor. Pero pasemos entonces al primer punto: gozaos en el Señor. ¿Cuál es este gozo que dice o que exhorta el apóstol Pablo? Y lo primero que nosotros consideramos de aquí con esta expresión en el Señor es que este gozo no es natural. No es un gozo con el que nosotros venimos a este mundo en el momento de nuestro nacimiento. No es un gozo inherente a nosotros. ¿Y esto por qué? A causa del pecado, queridos hermanos y amigos. Lo que la Biblia nos muestra es la verdad. Y la verdad de Dios en las Sagradas Escrituras nos muestran más bien todo lo contrario. El hombre lucha y se esfuerza por buscar la felicidad, por buscar el gozo, pero busca muchos lugares diferentes en donde tratar de hallarlo y no lo encuentra. Y lo que sí enseña la Escritura es que a causa del pecado nosotros nacemos más bien siendo miserables o destinados para ser en un sentido miserables. Y quiero que me acompañe al libro de Job, capítulo 5, para que veamos esta verdad en la boca de uno de los amigos de Job. En el capítulo 5 del libro de Job, versículo 7, en la respuesta con la que Elifaz pretende reprender a Job, dice Elifaz lo siguiente. Job 5:7:
Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre nace para sufrir. Esa es la realidad, esa es su realidad, esa es mi realidad. Nacemos y venimos a un mundo caído, un mundo que está lleno de muerte, de enfermedad, de rencores, de envidias, los hombres contendiendo unos contra otros, naciones peleando unas contra otras. Ese es el mundo en el que nosotros habitamos, ese es el mundo en el que nosotros vivimos, y esto es lo que hace que nosotros nacemos para la aflicción. De hecho, lo que dice este amigo de Job es que es algo natural, como las chispas se levantan en el aire. Es algo que sucede, va a suceder. Cuando viene el viento, las chispas se van a levantar. Lo mismo sucede con nosotros. Nacemos en un mundo caído y gemimos a causa de la aflicción que viene en nuestras vidas. Y tal vez usted no puede pensar ahora en algo que le cause mucha aflicción, pero sepa que va a morir usted, va a morir algún familiar y eso le va a causar dolor. Pero es a causa del pecado. Entonces, Pablo no puede estar diciéndole a las personas, gócense simplemente, porque las personas no podrán gozarse de cualquier forma. Tienen que gozarse en el Señor, y por eso es esta información adicional que el apóstol Pablo tiene aquí: gozaos en el Señor. Vemos entonces además que no solo es un gozo que no es natural, no viene con nosotros, sino que además es un gozo completamente diferente al gozo que el mundo pretende experimentar. ¿Qué es lo que el mundo pretende experimentar? Usted le va a decir a cualquier incrédulo, incluso usted le puede decir a un ateo, ¿usted es feliz? Y fácilmente esa persona le va a decir, sí, yo soy feliz. Y puede que tenga una vida, digamos, tranquila, incluso llena de comodidades, y entonces las personas en el mundo dicen, claro, esta persona tiene todo lo que necesita, todo lo que quiere, esa persona es feliz, porque el mundo cree que la felicidad consiste en eso. Pero lo cierto es que lo que el mundo tiene es una alegría pasajera. Eso es lo que el mundo tiene, aunque muchos no lo entienden de esta manera. Y el mundo entonces cree que la felicidad la encuentran cuando tienen el mejor de los trabajos posibles, cuando tienen una cuenta bancaria muy llena de colones, o sea, muy abundante sus finanzas, o cuando tiene una familia perfecta, una buena esposa, unos buenos hijos, una bonita casa, un bonito auto. Todo eso, creen ellos, es la felicidad. Pero ¿se ha puesto usted a pensar cuántas veces hay en el mismo mundo noticias de que personalidades de la farándula que adquieren muchísimo dinero, que tienen mucho renombre, que son muy famosos, caen en aflicciones y se llenan de vicios? Tienen droga en su vida, tienen que drogarse porque están buscando una felicidad que no se las da el dinero que ellos pueden acumular en sus trabajos y en toda la fama que tienen. Entonces lo que el mundo cree que es felicidad es una farsa, no es la verdadera felicidad. De hecho es a causa de la separación que el pecado provocó entre Dios y los hombres que vino esta miseria, como vimos en Job capítulo 5 versículo 7. Y el mismo libro de Job nos muestra además que la felicidad que el mundo tiene en mente no es una felicidad verdadera. Ahora vaya de nuevo conmigo a Job, pero ahora en el capítulo 20. Job capítulo 20, y este es Zofar hablando a Job. Versículo 5. Miren cómo lo dice Zofar: que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Para que quede más claro, voy a leer versículo 4. ¿No sabes esto? Que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Así viva un hombre sin conocimiento de Dios por 80 años, 90 años, 100 años, teniendo muchas cosas en este mundo, cuando esté delante de la presencia de Dios va a darse cuenta que no había gozo real.
y nuestra vida es pasajera. Somos como una niebla que se disipa en un instante. Y así es el gozo también que el mundo pretende tener. Hermanos, si el mundo diera verdadero gozo, no habrían tantas cosas en las que las personas estuvieran buscando ese gozo. Habría simplemente una fuente en donde todas las personas correrían a esa fuente, pero el mundo no conoce esa fuente y esa fuente nos es anunciada a nosotros en las Escrituras y es Cristo, el manantial de vida eterna. Pero la gente no corre a esa fuente, a pesar de que Dios clama y dice: venid, venid a las aguas, todo el que tenga sed, venid y bebed de mí. Pero el mundo no conoce a Cristo y por lo tanto no puede gozarse con la verdadera felicidad que solo es en el Señor. Pero lo triste de esto lo que nosotros debemos de considerar, de que aún nosotros como cristianos podemos afrentar el nombre de Dios tratando de buscar gozo en esas cosas mundanales. No creamos que porque somos cristianos ya no luchamos con eso. El cristiano tiene que batallar contra la mundanalidad, y cuando hablamos de mundanalidad es poner el gozo del corazón en aquellas cosas que no es Dios y que van, de hecho, militan en contra de Dios. Y el cristiano puede ser hallado culpable también por esto. Y por eso Pablo advierte a estas personas: gozaos en el Señor. ¿Recuerdan lo que les había dicho en uno de los sermones? Cuando hablamos en el versículo 12 de que Pablo dice que obedezcan no solo en mi presencia, sino también en mi ausencia. Los filipenses en un sentido estaban poniendo toda la esperanza de la obra de Dios en la iglesia en Filipos en Pablo. Y ellos se preocupaban de qué iba a hacer con ellos si Pablo no estaba. Pero el gozo no lo daba Pablo. Y es lo que Pablo quería decirle a ellos. El gozo no lo da un apóstol, el gozo lo da el que es el verdadero profeta de Dios, Cristo, el Hijo eterno de Dios, el Hijo encarnado de Dios. Allí es donde está el verdadero gozo, la verdadera felicidad. Y es en eso entonces donde Pablo le dice a estas personas, a estos hermanos en Filipos, que se debían de gozar en Él. Ahora, con esto no estoy diciendo que el cristiano nunca puede sentir o experimentar angustia, dolor. Eso fue parte de lo que dije en el sermón anterior. El cristiano vive una vida en un sentido natural, de que nos sufrimos, tenemos una voluntad que se duele, afectos que deben ser todavía doblegados hacia la obediencia a Cristo y diferentes sentimientos. La diferencia respecto al gozo en el Señor con respecto al mundo es que permanece. Esa es la gran diferencia. Es decir, que un cristiano puede estar completamente metido e inmerso en la más grande de todas las aflicciones y aún así mantener esa luz de esperanza, ese destello de gozo que proviene del Señor. Y eso nos lleva a otro aspecto de cuál es este gozo que el apóstol Pablo habla. Es un gozo que no es natural, es un gozo que es diferente al del mundo, pero además es un gozo que no deriva de nosotros mismos. Es un gozo que deriva de fuera de nosotros, del Señor. Y el hecho de que sea un gozo que viene del Señor lo hace un gozo verdadero. Vayan conmigo a Juan capítulo 15, versículo 11, para que veamos unas palabras maravillosas que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos. Juan capítulo 15, versículo 11. Dijo el Señor Jesucristo: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ahora, pensemos en esto, hermanos. Estas palabras las podemos leer muchas veces y si no prestamos atención a lo que el Señor está diciendo, aquí hay una verdad maravillosa que el Señor le está diciendo a sus discípulos. El Señor dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo, o sea, el gozo de Cristo, y el gozo de Cristo es el gozo del Dios Trino. ¿Ha pensado usted en eso? El Dios Trino que siempre ha habitado en una felicidad completa, porque no hay ningunas tinieblas en Él, tiene un gozo perfecto. Las tres personas de la Trinidad se relacionan entre ellas de una manera perfectamente gozosa. Y el Señor Jesucristo le está diciendo a los discípulos que ese gozo de Él, como la segunda persona de la Trinidad, va a ser puesta para que permanezca en ellos.
¿Ha pensado usted en esa maravillosa verdad que Cristo le está diciendo a sus discípulos? Para que mi gozo esté, ese esté lo podemos traducir como permanezca. Para que mi gozo permanezca. Es una estancia constante. Eso es lo que el Señor Jesucristo hace con su iglesia. Eso es lo que el Señor Jesucristo hace con cada uno de sus hijos. Este es el gozo del Señor. No solo es en el Señor, es el gozo del Señor lo que el cristiano tiene. Por eso Pablo podía decir, por lo demás, hermanos, ¿por lo demás qué, Pablo? Por lo demás de que yo estoy en prisión y a pesar de eso me estoy gozando. Por lo demás de que ustedes están recibiendo ataques, que deben de permanecer firmes y valientes, viviendo como es digno del Evangelio. Por lo demás de eso, no se intimiden, gócense en el Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo, porque Pablo sabía que estas personas, como hijos de Dios, tenían el gozo del Señor y podían gozarse en el Señor. Yo no sé si usted logra captar esto que yo trato de transmitir, pero es algo realmente valioso y maravilloso que nosotros debemos atesorar en nuestro corazón. Así como María, la Madre de Cristo, atesoraba cosas en su corazón, nosotros los cristianos debemos aprender a atesorar las riquezas de la Escritura en nuestro corazón. El gozo de Cristo en mí, ¿lo podemos comprender? No lo podemos comprender, pero es lo que el Señor ha dicho que Él haría con sus discípulos y realmente lo ha hecho. Esto es un tesoro, hermanos, del cual todavía en este tiempo no podemos nosotros alcanzar a comprender completamente. Y esto es lo que hace que este gozo, al cual amonesta Pablo, sea un gozo verdadero. El gozo del mundo, efímero, se pasa. En un instante no va a estar, pero el gozo que es en el Señor, que proviene del Señor, ese gozo permanece para siempre. No creamos que a veces cuando viene la aflicción a nuestras vidas, es que somos muy firmes nosotros para mantenernos sin quejarnos ante Dios. No pensemos eso. Consideremos un pasaje como ese de Cristo hablándole a sus discípulos y consideremos entonces con entendimiento y digamos, estoy metido en la aflicción, pero puedo estar sin quejarme y gozoso porque Cristo puso mi gozo en mí. No porque yo sea muy galleta, como dicen algunos, ¿verdad? No porque yo sea muy sabio, porque he alcanzado un gran estándar espiritual. No es porque lo que Cristo hizo en mí me ha prometido que Él mantendrá ese gozo en mí. Y en ese gozo es en el que nosotros debemos de crecer, porque cuando Pablo exhorta a esta iglesia a que se goce en el Señor, nos está indicando también que aunque el cristiano ya tiene ese gozo, debe aprender a crecer en ese gozo. Y lo vamos a ver todavía a mayor profundidad cuando lleguemos al capítulo 4 de esta epístola, cuando Pablo dice en el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Y esto por qué? Porque en el versículo 11 él había dicho, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea la situación. He aprendido. La exhortación no significa que este gozo se va a manifestar en la vida del cristiano así de la nada. El cristiano también tiene que aprender a regocijarse en el Señor. Pablo va a hablar, a partir de ahora, este pasaje es una transición entre lo que él ya ha dicho y lo que puntualmente va a ser el cuerpo de la carta, porque nosotros vemos aquí que Pablo dice, por lo demás, hermanos, gozados en el Señor, y posteriormente va a abordar de una manera muy práctica doctrinas fundamentales, sobre todo una doctrina fundamental del cristianismo como lo es la justificación. Y Pablo lo va a abarcar de una manera muy práctica con el ejemplo de su vida, pero va entonces él también a exhortar acerca de los perros, de los malos obreros, mutiladores del cuerpo, aquellos también más adelante en este mismo capítulo 3 que se dejan seducir por el mundo y son mundanales y piensan que son cristianos pero llenos del mundo. Y en el capítulo 4 él entonces allí va a dar en evidencia que él vuelve a este tema del gozo, porque en medio de toda esa exhortación que Pablo hace y que vamos a ver nosotros,
en los estudios del capítulo 3 de Filipenses, nos muestra que el gozo cristiano, el gozo en el Señor es fundamental para mantener una vida espiritual consistente. Porque Pablo abre esta sección con el gozo y cierra con el gozo en el capítulo 4 el tema de lo que es la justificación y el tema de mantenerse firme luchando contra los malos obreros y contra aquellos que buscan solo la mundanalidad. Eso es lo que Pablo manifiesta en esta epístola. Entonces tenemos que este gozo es un gozo natural, no es un gozo natural, es un gozo diferente al del mundo y es un gozo que deriva fuera de nosotros, es decir, es un gozo del Señor y por lo tanto es un gozo verdadero. Pero en segundo lugar, ¿quiénes son aquellas personas que pueden gozarse de la manera en la que Pablo está exhortando a gozarse? ¿Será que todas las personas sin distinción pueden hacer esto? De ninguna manera. Miren cómo Pablo lo externa maravillosamente. Por lo demás, hermanos. No, Pablo no se está dirigiendo a cualquier persona en el mundo. Pablo se está dirigiendo a los que en el versículo 1, capítulo 1, dijo que eran santos en Cristo Jesús. Santos en Cristo Jesús. Y yo quiero, hermanos, que esto no es solo en Filipenses, a lo largo de todo el Nuevo Testamento hay una doctrina fundamental que nosotros como cristianos debemos comprender. Y si usted nunca ha estudiado esa doctrina, le urjo a que la estudie. Es la doctrina de la unión con Cristo. Sobre todo el apóstol Pablo, no hay una epístola en la que él no tenga en mente la unión que el cristiano goza con Cristo, porque es en virtud de la unión con Cristo en que nosotros tenemos todas las promesas del Señor. Es por la unión con Cristo. Santos en Cristo, gozados en el Señor. Nosotros no podemos decirle a un mundano que está pasando aflicción, que está teniendo dificultades en su vida, mire, gócese en el Señor. ¿Cómo va a gozarse en el Señor alguien que no está en unión con el Señor? No se puede. Esta exhortación es para aquellos hermanos en Cristo. Aquellos santos. Miren cómo lo dice en Efesios 2, versículos 6 y 7. Efesios 2, versículos 6 y 7. Y juntamente con Él, o sea, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto es lo que Pablo tiene en mente en todas sus epístolas, unión con Cristo. Por eso Pablo le podía decir a los filipenses, no importa lo que estén viviendo, no importa lo que yo mismo esté atravesando, gócense en el Señor. Gócense porque ustedes tienen el gozo del Señor, tienen que aprender a gozarse en el Señor y esto les va a dar a ustedes fortaleza. Y vamos a ver esto un poco más adelante. Pero miren a Pablo en Efesios, reitero, ¿qué fue lo que hizo Dios en Cristo? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. La bondad del Señor no se manifiesta a los que no creen en Cristo, a los que no están con Cristo. Y por eso es que nosotros entendemos que aunque Dios es un Dios lleno de amor, también es un Dios de fuego consumidor, y podemos entender pasajes en la Escritura que nos dicen que Dios está airado contra el pecador todos los días. Porque todo don perfecto que desciende de lo alto, del Padre de las luces, nos es dado únicamente en Cristo. La pregunta es, amigo, amiga, ¿está usted en Cristo? Tal vez usted no puede batallar contra el pecado, ve que le vence, ve que le derrota continuamente, ve que usted no tiene la fuerza ni el vigor necesario para mantenerse en pie. Pudiera ser porque usted no está en Cristo. Esa podría ser una razón. No estoy diciendo que el cristiano no peque o no caiga, no, lejos sea de mí decir una herejía como esa. Pero lo que estoy diciendo es que si es marcado en su estilo de vida que usted no puede vencer la tentación,
una consideración que debe hacerse si es que en verdad está en Cristo. ¿Recuerdan ustedes cuál fue el subtítulo que le puse a la serie en general de esta epístola? Victoriosos en Cristo. Eso es lo que se evidencia también en Filipenses. El cristiano es victorioso en Cristo, porque recibe de Él fortaleza por medio del gozo del Señor. Entonces, ¿quiénes son los que pueden gozarse? Únicamente los cristianos, los santos en Cristo, son los que pueden gozarse de esta manera en la que Pablo está exhortando. Y en tercer lugar, hermanos, ¿por qué debemos gozarnos en el Señor? Son 5 consideraciones nada más lo que traigo para ustedes, y probablemente todos o una gran mayoría las sepan, pero debemos ser recordados, como les dije al inicio. ¿Por qué debemos gozarnos en el Señor? Si usted es alguien que cuando se le pregunta ¿por qué debe gozarse en el Señor?, lo primero que usted dice es porque me dio una casa, porque me dio un carro, porque me dio un trabajo, porque me dio un esposo o una esposa. Cuidado, cuidado. Debemos gozarnos en el Señor, los cristianos, o sea, los santos que estamos en Cristo, en primer lugar porque estamos en Cristo. ¿Y por qué estamos en Cristo? ¿Por qué gozamos de unión con Cristo? Porque Él nos ha perdonado nuestros pecados. Ese es el gozo principal que un hijo de Dios tiene. El gozo de la salvación, de que Dios en Cristo ha perdonado nuestros pecados y nos ha salvado por pura gracia. Esto es elemental en el cristiano. Ese es su gozo mayor. Nuestras oraciones van a evidenciar mucho dónde está nuestro corazón. ¿Cuántas veces usted alaba a Dios con oraciones de gratitud por la salvación que le ha dado? Probablemente usted ha olvidado tener gratitud para con el Señor si es un cristiano. O probablemente su corazón no está en el gozo de la salvación, sino que está en las otras cosas del mundo. Pero el cristiano debe gozarse en el Señor porque ha recibido el perdón de todos sus pecados y ha sido salvo por pura gracia. Efesios 2, 4, 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia sois salvos. Y por eso debemos gozarnos en el Señor. Como decía el apóstol Pablo, que ni la vida ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Se goza usted de esta manera? ¿Se ejercita usted en el gozo del Señor de esta manera? Pudiera ser que nuestras oraciones son más de lamento por lo que no tenemos que por gratitud por lo que ya Dios nos ha concedido a nosotros. El don de la salvación que nunca nos será quitado, porque nadie puede arrebatar de la mano de Cristo a ninguna de las ovejas que Él ha comprado a precio de sangre. En segundo lugar, debemos gozarnos en el Señor porque nos ha libertado de la esclavitud del pecado que antes nos dominaba. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Parece redundante, pero no lo es. Dios en Cristo nos ha perdonado nuestros pecados por pura gracia. Pero alguien podría, hablando en términos humanos, podría decirnos, mire, usted ha pecado contra mí, yo le perdono estos pecados, pero si usted vuelve a pecar contra mí, yo ya no le perdono más. Pero ese no es el perdón que Dios concede a cada uno de sus hijos. Es un perdón perpetuo. Y además, con ese perdón perpetuo, no solamente garantiza que seremos lavados de nuestros pecados en la sangre de Cristo, sino que el poder del pecado que estaba en nosotros antes de estar en Cristo, quedó deshecho por completo. Ya el pecado no nos gobierna, ya el pecado no nos domina, ya no estamos bajo el lazo de Satanás. Ahora podemos contemplar el bien de Dios y podemos de voluntad propia rechazar el pecado. Por eso Pablo amonesta también a los romanos, desechad lo bueno, aborreced el mal, amad el bien.
porque aquel que está en unión con Cristo tiene esa facultad espiritual para decirle no al pecado, para elegir a Cristo, por la obra que ya Dios hizo en Cristo, en el corazón del creyente. Romanos 8, versículos 1 y 2. Romanos 8, 1 y 2, el apóstol dice lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿No es cosa maravillosa lo que Dios ha hecho con nosotros como hijos de Él? Y por eso antes decía, si usted se ve en una vida en la que no puede vencer el pecado, a la luz de un versículo como este, una consideración seria que uno tendría que hacerse es si de verdad estoy con Cristo para ya no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y por eso a los mismos romanos Pablo les decía, no reine el pecado pues en vuestros miembros, porque ha sido despojado ese poder del pecado. Por eso el apóstol Juan también dice, para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás. Antes Él nos tenía cautivos, enceguecidos, pero hemos visto la salvación en la faz del Señor Jesucristo y con Él nos ha dado una vida nueva. Somos ahora una nueva creación en Cristo, los cristianos. Y por eso debemos gozarnos en el Señor. ¿Cambiaría usted ese gozo de saber que ha recibido salvación eterna? De saber de que ya el pecado, que es lo que crea aflicción en nosotros, que es lo que genera dolor en nosotros, ese problema del pecado ha sido resuelto estando en Cristo. ¿Cambiaría usted eso por todos los bienes de este mundo? Sé que todos diríamos que no, pero en la práctica podemos caer en un ateísmo práctico. Podemos estar escogiendo el mundo antes que Dios y podemos estar doliéndonos, como les decía, de lo que aún no tenemos, de lo que creemos que nos falta, porque no estamos día tras día considerando que si soy cristiano, estoy en Cristo y tengo el gozo de Cristo, y si Cristo está en mí, lo tengo todo, porque Él es el que lo llena todo en todo. Ese es Cristo, ese es el Salvador que da su gozo y que hace que ese gozo permanezca en nosotros. En tercer lugar, debemos gozarnos en el Señor porque ha derramado su Espíritu en nosotros para andar en comunión con Él. Miren esto, nos perdona los pecados, no solo los que teníamos antes de conocerle, nos asegura el perdón de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Nos asegura que el poder del pecado ya no va a reinar en nosotros porque ahora gozamos de unión con Cristo que ha vencido el pecado y la muerte. Y además nos da el regalo de su Santo Espíritu, que son las arras de nuestra herencia, y por medio de este Espíritu podemos tener comunión con Él, podemos experimentar la guía de Él. Puede nuestro espíritu enriquecerse o edificarse con los gemidos indecibles del Espíritu Santo que opera en nosotros, el Dios de gloria en nosotros. Eso es lo que Dios ha hecho por medio de Cristo, y en estas cosas es que nosotros debemos gozarnos. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y Juan capítulo 14, versículo 17. Juan 14, 17 dice el Señor Jesús, el Espíritu de verdad, voy a leer desde el 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador,
para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Y por eso el mundo no tiene la comunión con Dios y no puede tener el gozo del Señor. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Eso es lo que dice Juan 14:7. Y el Señor Jesús habló del ministerio del Espíritu Santo que guiará hacia toda verdad. Le enseñaría a los discípulos lo que tenían que hablar cuando estuvieran de frente a aquellos que se oponen. Eso es lo que el Señor nos ha dado a los cristianos, su Espíritu, para que podamos tener también comunión con Él. Y recuerden que este es el Espíritu que deriva también de Cristo, procede del Padre y procede también del Hijo. Y por eso cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos que es el Espíritu de Cristo también. ¿No le asombra a usted esto, querido hermano y hermana? Y nos deberíamos hacer pequeñitos de la humillación delante de Dios cuando por cualquier cosita nos quejamos y estamos sufriendo por no estar contemplando todo lo que está implicado en nuestra vida espiritual al entender que estamos con Cristo. Que Cristo no se aparta de nosotros porque estamos en un pacto que Dios no violará, ni que el hombre tiene la facultad para hacerlo, porque juró Dios por Él mismo. Y este Dios no es hijo de hombre para que mienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todas estas cosas las tiene un cristiano y por lo tanto debe gozarse en eso. Pero también el cristiano debe gozarse en el Señor, porque Él nos preservará del mal hasta su reino celestial. Uno podría pensar, bueno, el Señor me salvó, el Señor me ha dado fortaleza para poder rechazar el pecado, pero ¿acaso no vendrá más adelante en el futuro una tentación tan grande que yo no pueda soportar, que me revuelque y me haga desfallecer, me haga decaer de la fe? No, el Señor ha prometido, se lo dijo Pablo a los filipenses, que Él los perfeccionaría hasta el día del Señor Jesucristo. Esa obra que Él empezó en ellos, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Pero veámoslo también en las palabras del apóstol Pablo, en su segunda epístola a Timoteo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 18. Miren la confianza del apóstol Pablo cuando dice aquí, voy a leer desde el 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y en el versículo 18 dice Pablo, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Viene la doxología, viene la alabanza de Pablo cuando él reconoce que el Señor le librará de toda obra mala y lo preservaría para su reino celestial. A Él sea la gloria. ¿No nos debe a nosotros también recordar esta verdad maravillosa de que si somos hijos de Dios y estamos en Cristo, vamos a ser preservados de toda obra mala? No de algunas obras del mal, de toda obra del mal, y que vamos a ser preservados hasta su reino celestial. No debería ser en nosotros que nos humillásemos de tal manera delante de Dios que pasáramos en una alabanza continua hacia Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sí, el apóstol Pablo cuando entendía con esa confianza del apóstol de que el Señor le libraría de toda obra mala. Por eso Pablo podía gozarse en el Señor. Por eso Pablo ahí en las prisiones les decía a los filipenses que gozaba en la oración que hacía por ellos, que se gozaba de aunque él estuviera en prisiones, la palabra de Cristo estaba siendo proclamado, Cristo estaba siendo exaltado. Más allá de las motivaciones, decía Pablo, hermanos filipenses, gócense en el Señor, miren mi ejemplo, yo estoy en aflicción, aquellas personas quieren herirme aún más, quieren añadir aflicción a mis prisiones, predicando a Cristo por contienda o por una motivación incorrecta, pero yo me gozo en el Señor, porque Cristo está siendo proclamado.
porque ese es el Rey de gloria que se proclama, decía Pablo, y esa es mi misión y ese es mi gozo. Y por eso Pablo podía tener fortaleza. Y eso nos lleva al último punto a considerar en este mensaje. ¿Por qué debemos gozarnos en el Señor? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso Pablo, reitero, le decía, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, no me es molesto porque lo hago con gozo y porque además para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pero acompáñeme a Nehemías, capítulo 8, versículo 10. Vamos a ver un último texto. Nehemías, capítulo 8, versículo 10. Aquí se estaba leyendo la ley al pueblo. A partir del versículo 8 voy a leer, dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. ¿Ha considerado usted ese versículo? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Para los cristianos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Tal vez usted lo haya podido experimentar en su vida espiritual personal. Cuando las disciplinas espirituales desfallecen, es muy fácil caer en la tentación. Usted no tiene fortaleza, no siente ese vigor espiritual para poder mantenerse firme ante la tentación. Usted se desanima fácil. Pueden pasar momentos en los que usted se acerca, según usted, a orar y no siente la presencia del Señor. Siente que simplemente eleva palabras al aire. Siente que si el enemigo le acecha en ese momento, usted va a quedar indefenso como un cordero ante un león cuando acecha, porque no está teniendo el gozo en el Señor, que es fortaleza. Pero cuando el cristiano está firme en su vida espiritual, cuando mira todas estas cosas que Dios ha hecho con sus hijos, que Dios le ha prometido, que Dios sigue obrando en nosotros y mantiene ese gozo, entonces ese es un cristiano dispuesto, aparejado para toda buena obra. Es un cristiano que está resistiendo la tentación porque sabe que tiene un gozo mayor que le espera en los cielos y que ahora en esta vida lo está experimentando por medio de la fortaleza del Espíritu, por la guía del Espíritu. Es alguien dispuesto a toda buena obra, porque un cristiano feliz es un cristiano que va a servir a Dios y va a darle gloria verdadera a Dios. Pero el cristiano que está triste, que está desanimado, que está afligido, no puede glorificar a Dios. ¿Acaso no es nuestro Dios un Dios lleno de felicidad? ¿Acaso nuestro Redentor no es alguien que prometió, como lo vimos, que Él pondría nuestro gozo en nosotros para que ese gozo permanezca? ¿Cuál es el Dios que anuncia el cristiano cuando está decaído? ¿Cuál es ese Dios que anunciamos nosotros cuando no mostramos al mundo que hay gozo por estar en el Señor? Si no mostramos al mundo que hay gozo de estar en el Señor, ¿cómo vamos a ser luminares en el mundo entonces? ¿Cómo van a creer a nuestro anuncio? Cuando anunciemos el Evangelio de Cristo, ¿quién nos va a creer? Si van a decir, pero usted es el que siempre está deprimido, usted el que se queja por todo. ¿Qué felicidad puede haber para mí si usted dice conocer al Dios creador de los cielos y de la tierra y usted vive una vida muy baja? Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor.
Porque si usted es un hijo o una hija de Dios, usted puede gozarse en el Señor. Usted tiene el deber de gozarse en el Señor. Y usted tiene que recordar todas estas razones para poder gozarse en el Señor, para aprender a contentarse en el Señor. Ese es, como algunos le llamaron, el secreto del contentamiento cristiano. Nuestro desánimo, nuestro decaimiento espiritual no trae gloria a Dios. Y por eso debemos ser recordados. Y por eso iniciaba el sermón diciéndoles eso. Algo tan sencillo, un mensaje como este, tan sencillo, que un niño lo puede entender. Aún los cristianos más viejos o maduros en la fe pueden no estar viviendo a la luz de la exhortación del apóstol Pablo de gozarse en el Señor. Pero es que, pastor, yo no me puedo gozar en el Señor porque usted no sabe todos mis problemas, todas mis aflicciones, no tengo dinero, estoy enfermo, mi matrimonio está a punto de disolverse, mis hijos no me obedecen, y muchas cosas se pueden decir, pero por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Esta no es la palabra de un hombre que se inventó cosas, esta es la palabra del apóstol de Cristo, que fue inspirado por el Espíritu de Cristo y que decía toda la verdad y le comunicó a los filipenses y nos comunica a nosotros. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Este es un grito de alegría en medio de un pueblo que estaba viviendo, al igual que nosotros, en medio de una generación maligna y perversa. Estaban siendo atacados a causa de su fe. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Es la voz de ánimo, es la voz de júbilo de un siervo que aprendió a sufrir, pero que era un siervo que se gozaba en el Señor, como el apóstol Pablo. Y no solo el apóstol Pablo, vimos en el último sermón un ejemplo como Epafrodito y como Timoteo, que vivieron ese tipo de vida cristiana también. Esa es la exhortación que Dios nos hace a nosotros hoy. Gozaos en el Señor. He puesto estas consideraciones o estas razones para gozarnos en el Señor y no son las únicas. Y sé que usted podrá concluir o entresacar muchos motivos más para gozarse en el Señor. Esa podría ser una buena tarea para aplicar este sermón en su vida personal. ¿Por qué debe usted gozarse en el Señor? Vaya a la Escritura, vaya a Efesios capítulo 1. ¿Qué dice la Escritura en Efesios capítulo 1? Uno de los pasajes que creo que está más arraigado en el corazón de muchos cristianos. Bendito Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Unos cuantos versículos y usted podrá sacar de allí, extraer de allí muchos motivos por los cuales usted debe gozarse en el Señor. Y si usted, hermano, si nosotros logramos extraer este néctar de la palabra de Dios, vamos a deleitarnos, nuestro paladar va a llenarse de gozo, vamos a sentir verdaderamente que la palabra de Dios es más dulce que la miel, es mejor que millares de oro y plata, cuando estamos saboreando el dulce néctar de la doctrina cristiana, de la doctrina de Cristo. Cuando contemplemos, cuando bajemos la información de nuestra mente a nuestro corazón de lo que Cristo ganó por nosotros, que ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, dice el apóstol. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra. Reconocemos, Señor, que en muchas ocasiones podemos no darte la gloria a ti a causa de nuestras debilidades, de no poner nuestro gozo en ti, Señor, como tú lo mandas, porque somos insensatos y torpes.
y Satanás quiere engañarnos, pero tú has prometido que ninguna obra mala nos alcanzará, que nada podrá hacernos decaer de nuestra fe que nos ha sido dada, que nadie podrá separarnos de tu amor. Bendícenos, Señor, con gozo en ti. Concédenos vivir vidas firmes, fuertes, contemplando todos los días de nuestra vida la obra que tú hiciste por nosotros, que tú nos has perdonado por pura gracia, que has quitado el poder del pecado sobre nuestra vida, que nos has concedido el don del Espíritu Santo para conocerte a ti profundamente y para tener comunión contigo, de que tú nos has prometido guardarnos hasta el final y de que mientras estemos gozándonos en ti, Señor, viviremos en fortaleza espiritual. Ayúdanos a aprender a contentarnos en ti, Padre. Bendice esta iglesia con gozo. Y si hay aquí personas que no te conocen, Señor, hazles, por tu gracia, conocer a Cristo, la fuente de todo gozo, para que puedan dejar de distraerse en otras cosas en las cuales puedan estar buscando el gozo y el gozo se les esconde o no les es dado. Muéstrales a Cristo, la gloria de su persona, para que puedan venir a la salvación y al gozo verdadero que tú das a los pecadores que se arrepienten y creen en Él. Damos gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.